Bienvenidos a esta mesa redonda. El tema de esta mesa redonda es la distribución de mercado, inteligencia artificial y tecnología en la inversión. Es un tema que me apasiona, sobre todo en mi caso y también en el de Lorenzo. Nosotros invertimos mucho en la inteligencia artificial. Se trata de inversiones de capital privado. Compramos una empresa que invierte en esto y que desarrolla inversiones en este ámbito. En nuestro caso, además, con esta empresa trabajamos mucho para desarrollar modelos agentes para gestionar dinero, para asignar activos. El problema en mi caso es que hasta ahora esta tecnología, por supuesto, está experimentando una escalada brutal, está muy en auge, puede asignar muy bien los activos y consigue una rentabilidad brutal, pero aún así todavía no es capaz de pensar. En el ámbito del value investing, la inversión en valor, por lo que yo tengo entendido, hay dos partes. El área cuantitativa, donde yo puedo estudiar muchísimos datos y la máquina puede hacerlo, será muchísimo mejor en términos de precisión y de velocidad respecto a mí. Y luego está la otra parte, que es la cualitativa. Para mí es complicado entender, por ejemplo, imaginémonos que vamos a participar en una llamada por videoconferencia y está el director que va a dar un discurso y hay que capturar este lenguaje conservador y asociarlo con una inversión, ¿no? Entonces, en términos cualitativos, se podría invertir en algunas empresas. La primera pregunta que tengo es para Brent Worth, el director de tecnología de Substrate AI, una empresa que justo desarrolla cosas así. Y Brent Worth es la persona que ha estado desarrollando, programando estos agentes, no solo en el ámbito financiero, pero también en otros ámbitos. Entonces, la pregunta que tengo para ti, Brent, es, ¿tú crees que este ámbito cualitativo... Bueno, voy a reformular la pregunta de otra forma. ¿Tú crees que podemos entender, podemos utilizar la inteligencia artificial utilizando también la inversión en valor, como han hecho Warren Buffett y Benjamin Graham, combinando estas dos partes, de cuantitativa y cualitativa? ¿Tú crees que hay una forma de hacerlo? Bueno, si soy sincero, creo que cuando hablamos de cualitativo seguimos hablando de cuantitativo, porque al fin y al cabo tienes que evaluar cómo medir esa inversión, ¿no? Y si tienes una forma estructurada para llevar a cabo esa evaluación cualitativa, básicamente tienes un análisis técnico que cuenta con información cuantitativa. Eso sería la mezcla natural. Si te soy sincero, creo que es posible. Yo personalmente no lo he hecho todavía porque es un poco cuestión de conseguir esos datos estructurados para conseguir algunos números, cifras, cantidades. Bueno, no te va a gustar esto, no, está bien, para llevar a cabo esta evaluación. No es fácil, pero ahora está este concepto que está cobrando mucha fuerza, el conjunto de datos alternativos, justo para quizás por esa parte del ámbito cualitativo. Es algo que está cobrando relevancia y muy caro además. Sí, es interesante lo que comentas, porque al fin y al cabo, si el cualitativo puede convertirse en algo cuantitativo, pues tengo una pregunta entonces para Wes Gray. Wes, tú eres un inversor cuantitativo. También inviertes en valor, pero con este método, esta estructura cuantitativa. Lo que veo es que cuando seguimos este método sistemático, bueno, también TABI, porque TABI, claro, con los modelos macros, pues al fin y al cabo son modelos cuantitativos, ¿no? Consigues, recopilas datos, los juntas
tienes un ordenador que te sugiere qué comprar, ¿no? Entonces, analizando los criterios que queremos. Y eso va mucho conmigo, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de inteligencia artificial en este ámbito cuantitativo, vosotros creéis que deberíamos apostar por la inteligencia artificial como inversión cuantitativa. Bueno, yo soy un poco un desastre en el sentido de que mezclo varios tipos. Yo soy también cuantitativo, la verdad. Pero bueno, yo estoy también en el ámbito cuantitativo. Y para mí tiene sentido. Yo creo que sí que deberíamos apostar por ello como inversores cuantitativos. Sí, claro. Bueno, yo apuesto por todo lo que sea sistematizar para evitar problemas de inconsistencia, aleatoriedad. Me gusta mucho cualquier enfoque que sea seguir un manual, pero tenemos que preguntarnos cuáles son las herramientas disponibles, son eficaces y algo más importante, un aspecto que la gente no ignora, es podemos comunicar esta herramienta, podemos ser fieles a ella en las buenas y en las malas. ¿Deberíamos explorar nuevas técnicas, nuevos datos, nueva tecnología? Por supuesto que sí, me parece estupendo y nosotros lo hacemos, hemos hecho mucho de eso. Pero no, la verdad que no hemos encontrado algo que da mucho valor añadido. Pero supongamos que sí, que encontramos una caja negra, un algoritmo de machine learning, de aprendizaje automático que consigue analizar mejor los fundamentales económicos, los fundamentos económicos, da valor añadido, pues siempre y cuando no funcione perfectamente y no es solo mi dinero, yo necesitaré poder explicarlo súper bien para que la gente pueda fiarse. Yo soy un aficionado a la tecnología, de la evolución en general, pero a menos que se trate de rente, que gane mucho dinero todos los días, cuando tienes una mala racha, creo que es fundamental educar a los clientes, los titulares de capital, porque en cuanto haya una mala racha, si no, la gente abandonaría esa tecnología y te dejarían tirado a ti, literalmente. Pero si hablamos de un modelo humano, un modelo simple, es menos probable que, digamos, haya tantos problemas como con una caja negra, que eso hay un poco de pros y contras, hay que mirarlo. Bueno, es interesante. En mi caso, veo que me pasa cuando yo explico, por ejemplo, un modelo que estoy testeando, no sé exactamente, porque entiendo muchas cosas, pero no siempre entiendo el por qué los agentes, por ejemplo, escogen justo ciertas acciones. Entonces es complicado explicárselo a los inversores. Creo que efectivamente es un problema real, efectivamente, sí, sí. Es interesante que lo menciones, porque efectivamente es algo que tenemos que investigar, tenemos que decirle al programa que nos explique por qué la máquina está haciendo eso, ¿no? Nos tiene que explicar el proceso. Creo que es posible, nosotros como grupo lo estamos haciendo y eso es nuestro objetivo. Le digo a mi grupo, bueno, tenemos muchos candidatos de doctorado en matemáticas y ellos no utilizan el paquete de Python, sino que crean el código de Machine Learning para los algoritmos. Y yo le digo, mira, me encantaría colaborar con vosotros, sobre todo si funciona todo esto, pero luego necesitamos una forma de explicarle a la gente cómo funciona esto lo mejor posible para que ellos confíen en esta tecnología y no piensen que se trata de una estafa piramidal o algo por el estilo. Así que, sin duda, hay grupos que trabajan en la parte de formación, educación del Machine Learning. Simplemente se tardará un poco. Sí, muy interesante esta perspectiva porque me la voy a apuntar porque me parece muy útil, así que estupendo. Tengo otra pregunta. Ahora, me gustaría investigar más sobre este ambiente, porque yo soy un inversor en valores, eso es lo primero, y veo que el mercado
está muy afectado por la tecnología. Vemos que el Nasdaq sube mucho, por ejemplo, el oro también. Davi está invirtiendo mucho en eso. Christopher también se están forrando, o sea que lo están haciendo súper bien. Es una realidad, está pasando. Y hay distintos elementos que cobran mucha importancia. Vemos esta disrupción tecnológica, muchos fenómenos que ocurren a la vez. Se van acumulando. Vemos esta disrupción en términos de innovación, lo vemos en la inteligencia artificial, pero también en el monedero digital, el digital wallet, ¿no? La genómica, los coches autónomos. Se van acumulando muchísimas innovaciones. El mundo está cambiando drásticamente. Vimos, por ejemplo, con respecto al monedero digital, que bueno, es un tema que le molesta un poco a los bancos, ¿no? Que vemos que dentro de 10 años, 7, 10 años más o menos, hay un par de empresas, por ejemplo Cash App, que han cambiado radicalmente. Cash App ha conseguido 60 millones de usuarios en tan solo 7 años, mientras que JP Morgan en 30 años lo ha conseguido lo mismo y ha tardado también 5 adquisiciones para ello. Es decir, que el cambio, la tasa de rapidez del cambio es brutal ahora. Entonces, a lo largo de los próximos 10, 15, 20 años, nosotros seguiremos invirtiendo y queremos ganar dinero en este plazo. Sí, vale, nosotros tenemos clara la idea de invertir a largo plazo, pero yo veo el futuro de forma totalmente distinta. No sé si conocéis el libro que creo que se llama Ready Player One. Y vemos este mundo así disruptivo, ¿no? Distópico, que podría tener lugar en la realidad. O también Un mundo feliz de Huxley. Entonces, la pregunta ahora va dirigida a Christopher Denbick. Christopher, ¿tú cómo te planteas, teniendo en cuenta la situación actual macroeconómica y teniendo en cuenta también los problemas, no solo los del corto plazo, bueno, igual se resolverán, igual no, pero bueno, miremos a largo plazo. ¿Cómo ves el mundo en el futuro? ¿Cuáles son las cosas que se van a cambiar de forma radical por esta disrupción respecto al mundo que conocemos hoy en día? Sin duda es un poco complicado saber lo que va a pasar en los siguientes 5 o 10 años, pero creo que ya conocemos las principales tendencias. No tienen por qué pasar, seguro, pero los sectores económicos ya están cambiando nuestra forma de vivir. Entendemos de esta crisis que las empresas más digitales serán los que mejor beneficiados salgan. La tendencia pre-COVID ya estaba ahí. Estas empresas digitales ya estaban teniendo un buen rendimiento y creo que crecerán incluso más en los siguientes años. Nos estamos acercando a este modelo de monopolio o de oligopolio en algún sector, pero no podemos olvidar de estas grandes tendencias en términos de políticas, por ejemplo, inversiones ecosostenibles. Estas inversiones, sobre todo en Estados Unidos, han funcionado muy bien durante la pandemia, pero tenemos sin duda que entender que los políticos van a invertir mucho en este ámbito. No sé si van a tener éxito o no, pero veremos este ámbito que va a crecer mucho en los siguientes años. Saxo Bank, como sabéis, es una empresa danesa que cotiza en la bolsa danesa y ha ido muy bien en el último trimestre porque tiene mucha exposición hacia la inversión ecosostenible, la economía ecosostenible. Eso yo creo que será uno de los mayores puntos que va a dominar el sector en los siguientes 5 o 10 años. Luego también tenemos otros fenómenos como la sanidad, la población envejecida. Tenemos que cuidar de ellos, es un asunto que tenemos que abordar.
en general aumentar la actividad económica. Sabemos que en este caso el crecimiento no va a ser de más del 2%, así que tenemos que generar una sociedad donde consigamos compartir la riqueza y reducir la desigualdad, sabiendo que no vamos a saber lo que va a pasar exactamente y que no va a haber tanto crecimiento económico. Es decir, que es complicado. Sin duda, apostaría por la nueva tecnología, sin duda coches ecológicos, ese ámbito, ese segmento va a ir muy bien. Sin duda, para mí, la inversión ecosostenible es uno de los sectores que crecerán más, en mi opinión. No sé si va a cambiar totalmente nuestra vida, si va a permitir resolver el cambio climático, pero sin duda habrá mucha inversión en este ámbito. Así que las inversiones ecosostenibles, como han ido bien en el último trimestre, creo que serán importantes en los siguientes años. Interesante, Christopher. Bueno, teniendo en cuenta esto, si lo damos por sentado, Tavi, ahora esta pregunta es para ti. En tu caso, tú tienes sobre todo macromodelos, ¿no? Para luego poner en práctica el macroanálisis. Entonces, ¿qué ves tú? ¿Cuáles son las tendencias disruptivas del mercado para los siguientes años? En el corto plazo, sé que tú miras de cara al oro y te centras mucho en eso, en el mercado bursátil, pero ¿cuáles son los fenómenos disruptivos que dominarán el mercado en los siguientes años? Desde un punto de vista de la disrupción, la situación actual de crédito creo que ha llegado a un nivel de agotamiento. Hay una carga en el mercado y esto va a empezar a afectar el crecimiento económico al que hago referencia. Creo que las tendencias principales van a ser la desvalorización monetaria, con ese estímulo monetario que va a seguir en pie para seguir financiar muchos estímulos fiscales. Aquí en Estados Unidos hemos experimentado un doble déficit, no ha pasado durante mucho tiempo y esto se ha visto en el desequilibrio, que ha sido mayor que nunca antes. Vemos que hay una carrera hacia abajo de las monedas fiat y también los activos duros van a ser la nueva clase de activos que van a cobrar más importancia. Además, aquí incluimos las materias primas. Hay varias razones por las que no hemos visto la inflación de momento. Sin duda, por el avance tecnológico, pero también por el precio de las materias primas, que no han aumentado en los últimos 10 años. Eso, por supuesto, es una de las razones principales por la falta de inflación, de subida de inflación. El mundo sería completamente distinto si las materias primas subieran de precio y esto subiría mucho la velocidad, el avance tecnológico, que son deflacionistas, al menos la bajada de la velocidad monetaria relacionada con esto. Creo que habrá un gran cambio en términos de el enfoque hacia el mercado. La baja inflación y el bajo coste de capital en general ha permitido a muchas empresas sobrevivir en un ambiente donde si no, no habría sido posible. En un contexto donde tienen pocos ingresos, pérdida de capital durante muchísimos trimestres. Muchas empresas se encuentran en esta situación, en otros sectores también, industriales, cualquier tipo de sector, de verdad, vemos este tipo de andamiento. Si vemos una subida del precio de las materias primas como consecuencia de esta macro tendencia general, inicialmente eso empezaría con los metales preciosos. Ha empezado este año, pero empezó en realidad en 2018. Esto
implicaría que los inversores cambiarían su rentabilidad, porque ya casi la gente no se fija en eso, porque el coste del capital es tan barato que uno se puede permitir invertir en empresas que están perdiendo capital durante mucho tiempo. Si hubiera este cambio, alcanzaríamos un punto de inflexión y eso ya cambiaría también la situación para las matrices fundamentales que nos han utilizado durante mucho tiempo. El mundo se ha fijado solo en la cuota de mercado, el crecimiento de los ingresos, y sí, ha funcionado muy bien durante los últimos 10 años, pero la cuestión es preguntarnos, ¿vamos a seguir este camino durante los siguientes años o no? Mi opinión con respecto a los metales preciosos es que hay muchísimas razones detrás. Habéis leído algunos artículos míos al respecto. Pero creo firmemente que no solo este macroambiente, pero también la falta de inversión en las materias primas van a causar un verdadero desfase entre la oferta y la demanda. La demanda no ha cambiado en realidad, incluso podría aumentar de cara al futuro, pero la falta de suministro, descubrimiento de precios de exploración en mínimos históricos, todo esto va a afectar drásticamente el futuro. Este desfase entre oferta y demanda. Aparte de, por supuesto, el ciclo de la deuda que hemos alcanzado. El tiempo de crédito se ha agotado. Creo que hemos alcanzado un punto de inflexión donde este precio de los activos está a niveles récord y eso va a empujar a los inversores a buscar distintas alternativas. De momento, algunos ámbitos han estado desfavorecidos, como por ejemplo el mundo de la mina. En todo caso, eso es como veo el mundo, así, con una respuesta muy resumida. Pero hay muchos aspectos positivos y oportunidades que van a surgir. La desvalorización monetaria, sin duda, es un factor importante. No hay ninguna alternativa. Creo que la solución es la inflación, subirla. No soy inflacionista o deflacionista con respecto a la desvalorización monetaria de cara al futuro, pero esta creo que podría causar también inflación. Entonces, creo que va a haber muchos movimientos interesantes y creo que hay un ciclo. Cuando empieza un ciclo están los inversores en valor, el mercado sube, luego aparecen los inversores en crecimiento y luego ya los cuantitativos, porque el mercado nunca baja. Entonces es fácil, ¿no? El mercado sube, entonces ya los cuantitativos se ponen también a jugar. Luego el mercado va un poquito más regular, entonces ya aparecen los de macro y vemos entonces este ciclo económico y con distintos métodos de inversión. Pero bueno, eso sería mi mejor respuesta para tu pregunta. Estupendo. En este caso se menciona mucho un tema. Todos nosotros en algún momento pensamos que va a volver a subir la inflación. No sabemos cuándo, pero pasará. Porque va también a hacer desaparecer esta deuda que está llegando a niveles muy altos. Hay que tomar una postura al respecto, por supuesto. La tecnología trae abundancia en términos de deflación y es un catalizador. Nosotros lo sabemos, pero si forzamos esta deflación, en este caso la tecnología traería abundancia, riqueza, bajaría los precios, todo lo que viene con esos ambientes deflacionistas. La pregunta en este caso es para Christopher de nuevo. ¿Cómo puedes gestionar esta situación? Es decir, que en vez de que llegue la inflación, seguirá habiendo deflación durante 10, 15 años. Si te soy sincero, tengo bastante dudas con respecto a la deflación para los próximos 10, 30 años. He visto muchos indicadores de que nos moveremos hacia una mayor inflación. Lo que tenemos que entender es que el nivel de deuda, vale, sí, la deuda pública en el corto plazo es gestionable, los bancos centrales compran la deuda en el mercado,
pero esto no puede seguir para siempre. Sobre todo ahora que estoy aquí en París con el Banco Central Europeo, está claro que en algún momento Alemania querrá que el Banco Central Europeo compre todos los activos en el mercado. Así que si te soy muy sincero, de cara a los próximos 10, 15 años, no veo que haya probabilidad de deflación. Sí, vale, vamos a tener estructuras deflacionistas económicas en el mercado, como la tecnología, la población envejecida, pero vemos que la única forma para gestionar este riesgo de la deuda pública es con la inflación. Es lo que hizo Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y los gobiernos y los bancos centrales los tienen que entender. En el momento en Alemania está muchísimo más alto, pero los gobiernos y el Banco Central deberían aplicar una baja inflación pues de máximo el 3-4%. Y eso va a ser positivo para los inversores y para los ciudadanos particulares. El riesgo lo veo de cara al medio plazo con una alta inflación, cómo mitigarlo. Pero necesitamos entender que no se puede subir la deuda a más no poder. Tenemos que enfrentarnos a esta situación y lidiar con ella. Como te decía antes, no creo que habrá una actividad económica mucho más alta, así que para mí la solución es movernos hacia una inflación superior. La deflación para mí es una tendencia más a largo plazo. Vemos lo que es la tendencia estructural. Eso, sin embargo, no implica que no pueda haber una ventana de 2, 3, 4 años de mayor inflación. El riesgo es más de cara al medio plazo para los inversores. Muchas gracias. Luego, siguiente pregunta para Jeff Graham. Jeff, en este caso, si miramos la inversión en valor desde un punto de vista clásico, nosotros utilizamos la inversión en valor, queremos comprar esta empresa con precio descontado, sobre todo si es un sector maduro, si la tasa de crecimiento es constante, así que puedo hacer una previsión del flujo de caja libre, etcétera. Y recuerdo, hace unos 15 años, algo así, estaba yo analizando una empresa y digo, vale, sí, esta empresa es de un sector maduro, entiendo la empresa, entonces sería compatible con esta idea de la versión en valor. Pero esa misma empresa, digamos que es una empresa de quesos, por ejemplo, esa empresa está avanzando cada vez más hacia la tecnología. Hay un inversor en valor muy famoso, se llama Francisco García Paramés. Este inversor utiliza el método clásico de la versión en valor y le ha ido muy bien en el pasado. Pero últimamente dice que quiere seguir comprando lo mismo de siempre, ya no le va tan bien últimamente, pero dice que tampoco utiliza las aplicaciones más modernas. Es decir, que igual ha perdido un poco del contacto con el mundo más avanzado. Eso es mi opinión personal, ¿eh? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedes lidiar con esa situación? Esa misma empresa a la que hablamos ahora está empujando por la inteligencia artificial, por el avance tecnológico. Antes tenía este sector maduro, un modelo de negocio muy claro, pero ya no lo es, porque ya se ha convertido en otra empresa de tecnología. Y la tecnología y la inversión en valor no siempre se van de la mano. Entonces, ¿qué opinas de esto? Pues en mi caso, yo creo que es muy entusiasmante. Si pensamos en la inversión en valor clásica, hay dos principios fundamentales. El primero es que tú quieres comprar empresas por menos del valor intrínseco del futuro flujo de caja libre. Está ese elemento. Y luego está el segundo elemento de que no vas a tener la influencia de las fluctuaciones en el corto plazo en el mercado porque tú apuestas por el largo plazo. Y en esta idea está el concepto de que cuando el mercado no va tan bien, la inversión en valor en largo plazo
te ayuda, como te comentaba en nuestra charla. Si, por ejemplo, coges el ejemplo de Alphabet, Google tiene 50, 60 analistas, pero muy pocos de ellos, solo 5 o 10 de ellos se atreven a publicar una proyección a 3 años. Estos dos aspectos, en otras palabras, de los principios del valor, de la inversión en valor, explica por qué es tan complicado y tan entusiasmante. El crecimiento de las empresas, por eso, es clave para tu valoración. No puedes simplemente fiarte de encontrar unos pocos elementos maduros para desarrollar tu portfolio. Creo que hay muchas personas como yo que hacen inversión por análisis fundamental, evalúan justo la posibilidad de crecimiento, porque eso es clave para tu valoración. Y como decías tú, la economía actualmente es tan dinámica, la competencia dinámica es tan complicada que quedarse atrás, las consecuencias de quedarse atrás es muy complicado. Tanto para las empresas, pero también para los inversores. Para los inversores, por ejemplo, si tú te equivocas con el crecimiento, pues ahí se acaba. Y si te equivocas con tu visión a largo plazo, también estás muerto, porque hace 20 años no pasaba mucho, pero si miras USG, si tu objetivo no está del todo claro en 5 años, pues tampoco está tan complicado. Así que para mí es entusiasmante esta economía dinámica. Eso me lleva a otra pregunta para Wes. El otro día, cuando estamos comentando con Wes tu punto de vista, hablamos del valor y hablamos también del momento en algunos momentos. Hay elementos que se pueden combinar. En este caso, para mí, lo que Jeff está comentando, para mí tiene sentido, porque el crecimiento es parte de esta idea. En tu caso, Wes, utilizas el momentum, pero con eso te permite conseguir muchos negocios que emergen justo gracias al crecimiento de esas empresas que están creciendo mucho, ¿no? O sea, que también tiene sentido. Y hay una forma de lidiar con estas dinámicas. Hay que verlo, ¿no? Lo que no entiendo, y por eso te quiero preguntar, Wes, es que tú has estudiado mucho a nivel cuantitativo muchos aspectos. Y actualmente esta tendencia, que es el crecimiento, que se puede alimentar con el avance tecnológico, por ejemplo, con las acciones en momentum, por ejemplo, justo por este avance tecnológico pertenecen a ellos. Eso es lo que está pasando. Entonces, la pregunta es, deberíamos estudiarlo quizás. Voy a la pregunta. ¿Tú crees que filtrar el mercado sería útil marcar una línea y decir, vale, hasta aquí? Si la empresa avanza, apuesta por la tecnología, bien, invierto en eso, y si no invierte en la tecnología, no lo hago. ¿Tú crees que esto nos dará una rentabilidad muy buena? Bueno, yo creo que tampoco está muy claro. Muchas veces el crecimiento está sobrevalorado a nivel de precio justo por el clima económico. Por eso, si tienes un portfolio de momentum, tienes que tener altos ingresos, porque si algunos pierden el momentum, ya se acaba de nuevo. El valor, en cambio, es un juego más lento sobre las anomalías fundamentales que se reequilibran cada año, cada 3 años, cada 5 años, así que podrías seguir viendo algún beneficio. Diría que si soy un inversor en valor fundamental como Warren Buffett, del tipo, no me da igual si está barato o caro, solo quiero determinar el flujo de caja neto y compararlo con lo que paga el mercado, y luego añado los componentes del futuro y los ingresos actuales. Bueno, yo personalmente ya no lo hago.
lo digo desde un punto de vista de evidencia científica, la capacidad de estimar mejor las posibilidades de crecimiento en el mercado es que normalmente te equivocas y normalmente sueles acabar pagando más. Es un efecto medio que quizás se deba a la irracionalidad humana, la conducta humana errática. Pero quién sabe, quizás la gente mientras tanto ha mejorado su forma de llevar a cabo previsiones con una infravaloración de la perspectiva de crecimiento, el poder de monopolio de Amazon. No lo sé, no lo sé. Creo que simplemente a nivel histórico y conociendo los humanos, creo que esto no está bien porque la gente saca las buenas noticias, las lleva demasiado lejos. Pero quién sabe, igual puede ser. Sí, bueno, está claro. Mi idea era esa. Lo que intento entender es en esta economía tan dinámica, tenemos que entender estas empresas que están favoreciendo el avance tecnológico, están apostando por estas ideas. Quizás podrían crecer mucho más en el largo plazo, no lo sé, porque no sé porque no lo he estudiado, pero sería interesante contar con un filtro así para poder filtrar todo esto. Sí, bueno, la gente lo hace invirtiendo en I+D. O, por ejemplo, bueno, hay un artículo de unos compañeros míos de Harvard, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, puedes invertir en I+D, conseguir un éxito en I+D. I+D, te tienes que centrar, por ejemplo, en inversores que apuestan por el I+D, que no solo sean destructores de gasto de capital. Y esto por lo general suele funcionar, pero el problema está en que tienes que fijarte en el precio que pagas tú. Y cuando se trata del gasto en I+D y en invertir en el crecimiento futuro, el problema es que ratio precio-beneficio no suele ser 10 exactamente, sino más bien 10.000, así que es un desafío, porque claro, ¿cómo vas a encontrar una máquina de alta calidad barata, de flujo de caja libre, que con I+D que sea más barato del gasto de capital? Bueno, buena suerte, es imposible, de media al menos. Sí, bueno, eso está claro. El precio que pagamos es importante y hay que reflejarlo, por supuesto, en este análisis. ¿Crees, Jeff? Porque tú estabas hablando de comprar, de evaluar, por ejemplo, una empresa, Alphabet o Amazon, por ejemplo. ¿Tú crees que estás comprando el crecimiento, el futuro valor? Sí, bueno, creo que es importante. El concepto es este. Lo que dijo Wes, el punto de Wes, básicamente el argumento de Wes. Él está llevando a cabo sus inversiones. Su estrategia se basa en evitar esa irracionalidad del mercado, ¿no? Y aprovecharla en su favor. Yo no soy un inversor cuantitativo como él, yo soy más cualitativo. Pero lo interesante, desde mi punto de vista, es voy a intentar hacer justo lo mismo. Mi estilo de inversión se basa en quedarme racional y evitar las tonterías, ¿no? Y el resultado para mí es lo siguiente, que mi estilo a lo largo del tiempo se ha vuelto cada vez más cualitativo. No recuerdo la última vez que he llevado a cabo he rellenado una ficha de Excel con todos los datos, ¿no? Quieres ganarle al mercado, pero como dices, hemos empezado hoy el debate hablando de la tecnología, cómo está influenciando nuestra forma de invertir. Y aquí el punto clave es que depende de dónde vienes. En mi caso, siempre ha sido un método muy cualitativo. Ahora vemos que hay muchas herramientas cuantitativas y esto me aleja incluso más, me lleva incluso más a la cualitativa.
Los cuantitativos, en cambio, los inversores cuantitativos, en cambio, se fijan aún más en sus aspectos, en cultivar este poder tecnológico que tienen a su disposición. Para mí un gran desafío es una situación en la que tenemos una grandísima cantidad de datos, de pagos, de transacciones, de redes sociales, de todo, muchísimos datos que utilizan los inversores. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo hacer lo que estoy haciendo ignorando todo esto? Quizás no, porque tengo que mantener mi territorio lo más limpio posible para defender mi territorio, ¿no? Para diferenciarme de los demás inversores, pero no puedo invertir en las empresas minoristas, retail, si todos los demás utilizan, por ejemplo, los datos de transacciones y yo no. Una cuestión que tú has planteado es cómo podemos aprovechar todo eso. Para mí es utilizar menos estas herramientas en nuestro beneficio, sino que es más cuestión de, vale, sí, utilizarlas, pero para que yo pueda seguir libremente por mi camino. Ahora me gustaría preguntarle algo a Bren. Si tuviera que sacar un modelo, o si tú tuvieras que hacerlo, ¿no?, para implementar la inteligencia artificial en el aspecto macroeconómico, digamos que tú quieres crear un modelo para ayudar a Tavi Costa aquí a invertir en la macro situación. Él es un experto en todo el mundo macro. Y luego tengo otra pregunta por ti, por cierto. Bueno, él es un experto en estos modelos macroeconómicos. ¿Qué dice? ¿Qué dices? Sí, bueno, me encantaría su ayuda, eso digo. Hombre, claro que sí. Imagínate que le tenemos que ayudar para desarrollar este modelo y utilizar esta tecnología e implementarlos en los modelos macroeconómicos. ¿Cómo lo harías? Creo que estás silenciado. Exactamente. Sí, estaba silenciado. Nada, tiene que repetir. Bueno, por supuesto, ante todos los datos y luego desde un punto de vista del plazo, porque yo trabajo mucho en el aprendizaje por refuerzo. El plazo es fundamental, marca la diferencia en la estrategia, los algoritmos que queremos utilizar. Así que desde un punto de vista de la perspectiva macroeconómica, tenemos forma de acceder a los datos, pero tenemos que tener en cuenta el plazo. Eso va a determinar nuestra recomendación. Tienen que ir un poco de la mano, tienen que ser compatibles, ¿no? Plazo y recomendación. No puedo, por ejemplo, utilizar la macroinformación y utilizarla en day trading o en trading de alta frecuencia. No funcionaría. Te da una capa adicional para la estrategia general. Te permite, por ejemplo, entender y decir, vale, ok, este aspecto de valor podría ser combinado, por ejemplo, digamos, con el crecimiento, no sé, me invento. Y ves que hay algunas empresas de valor que pueden convertirse en empresas de crecimiento, como decía un poco Jeff, ¿no? Es cuestión de planificar todo. Pero tienes que entender eso, que el plazo afecta las decisiones y le da un contexto. Eso es lo más importante que yo creo que hay que entender. Sí, bueno, solucionarlo sería una ventaja competitiva buenísima, sin duda, si lo consigues. Sí, y yo personalmente creo que es totalmente viable. Pero creo que ninguna estrategia de inversión es un error a la vez. No, tienes distintos errores, tienes distintas capacidades. Es como jugar a un juego en el móvil que tiene distintos coches, distintos jugadores.
Puedes conseguir una combinación de estas capacidades, de estos plazos para desarrollar tu estrategia de inversión y también te da confianza. No es solo cuestión de llevar a cabo la inversión, sino que te da confianza para decir, como decía Wes, ¿no? Que tiene un análisis más cuantitativo y dices, vale, puedo hacer una inversión en el corto plazo, pero hay algún obstáculo y este contexto cuantitativo para el largo plazo me ayuda a contextualizarlo y decir, vale, esto tampoco es para tanto, simplemente un inconveniente así del momento. Y tienes que considerarlo como tal, sin más, en la tecnología que utilizas, claro. Por supuesto. Ahora tengo la última pregunta para Tavi en este caso. Muchísimas gracias, chicos, porque estoy recopilando muchísima información y espero aplicarla también, porque hay que luchar contra la irracionalidad que mencionaba Wes antes. Una pregunta para ti, Tavi. Tú te estás encargando de cogestionar el fondo de cobertura de mucho éxito. Y estamos hablando de la inversión, ¿no? Con, por ejemplo, recurriendo al valor, utilizando el crecimiento, distintos métodos, comprando barato. Pero aquí el tema es que tú encima inviertes en corto, por ejemplo, en valores, en opciones. Entonces, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo consigues beneficiarte de esta otra cara de la moneda? Que sería la inversión en corto de nuevo. Ante todo, me gustaría decir que no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho Bren. Creo que la inversión en corto es algo que los inversores evitan con razón. Y lo sé muy bien porque nosotros hemos tenido inversiones en corto que han funcionado muy bien al principio del año con este desplomes del mercado a principios, en febrero y en marzo. Pero luego muchas inversiones también han ido en nuestra contra. Nosotros llevamos en nuestro portfolio con unos 15 macrotemas, pero en realidad tienen 3 ideas principales. En este caso, somos muy aficionados a esta idea de entender el ciclo económico en su conjunto. Creemos que hay una fijación errónea de los precios de los activos en general por sus fundamentos económicos. Entender muy bien la otra cara de la moneda es importante. ¿Por qué estos activos están tan sobrevalorados? ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Creo que la parte de inversiones en corto son muy útiles para los títulos de metales preciosos, para los fondos de cobertura a largo plazo. El problema de desarrollar macromodelos y este sistema estratégico y metódico es que la correlación puede cambiar. Digamos que de forma simplista podríamos resumir lo que estamos haciendo con comprar oro y vender acciones. Está claro que es mucho más complejo, tampoco hipercomplejo, pero sin duda hay más complejidad a la hora de implementar estas ideas. Y estas inversiones en corto han sido fundamentales en momentos como los que vivimos en marzo. Creo que sigue siendo totalmente viable cuando hablamos, por ejemplo, de inflación, deflación. Para mí la cuestión aquí, en vez de los metales preciosos, esta cuestión es fundamental para los inversores de capital, porque las valoraciones sin duda no deberían estar donde están si tenemos inflación. Los precios que se deberían refijar de forma drástica serían los del mercado bursátil cuanto antes. Esa es una cuestión fundamental para todos los inversores de capital. Pero nos encontramos en un ambiente muy complejo con modelos que hay que adaptar constantemente según la probable correlación y tendencia que vamos a quizás ver en el futuro.
Nosotros en Crescat tenemos esta visión y de ninguna forma quiero decir que sea la única forma de invertir en general, la mejor, simplemente es nuestra forma de hacerlo porque creemos que nos funciona mejor. Tampoco pretendemos que funcione para todo el mundo de la misma manera. Pero la idea es esta, de llevar a cabo, desarrollar muchos modelos distintos, intentar medir este ciclo de negocio, ver dónde estamos, dónde hemos estado en los últimos años, cuáles métricas han funcionado en los últimos años, en el pasado, para poder predecir los cambios en el ciclo, entender la liquidez. Esa es una prioridad, en mi opinión, de los macroindicadores. Y también es muy importante no intentar sobredimensionar los modelos. Esa es una parte fundamental del problema. En general, cuando establezco los ciclos de los métodos de inversión, lo abordo y lo veo no de una forma negativa. De nuevo, hay distintos métodos y funcionan de forma distinta según la persona en cuestión, pero nosotros intentamos alinear distintos métodos que pueden funcionar según la estrategia de inversión. Nosotros, en otras palabras, utilizamos mucho método cuantitativo, pero seguimos recurriendo al cerebro humano para desarrollar nuestras macro tendencias. Son herramientas nada sesgadas y muy útiles para el proceso de inversión en general. La inversión en valor, vale, de momento no le está yendo muy bien, pero junto con la inversión por macro, creo que van a ser los métodos que sí que van a tener un momento favorable por los problemas de rentabilidad que comentaba antes. También habrá espacio para los inversores de crecimiento o técnicos que buscan el momentum y otros indicadores que incluimos en nuestro portfolio. Volviendo a tu pregunta, la parte de inversión en corto ha sido importante porque los inversores en general aceptan los desequilibrios, los problemas que tenemos a nivel macro. Y mucha gente ha intentado evitar las inversiones en corto. Nosotros en Crescat sí que lo hemos hecho, en cambio, eso nos ha traído éxito, pero bueno, tampoco ha funcionado siempre, a veces no ha ido bien. Aún así, considero que es muy relevante y seguramente vamos a seguir con ella. La idea de vender las acciones, de seguir comprando oro, va a funcionar en el medio plazo. Creemos que el oro y los metales preciosos van a seguir teniendo una rentabilidad superior a las acciones y por eso esa es nuestra filosofía de momento. Y luego además seleccionar empresas que tengan esta métrica de sobrevaloración que mencionaba antes. Está muy bien, muy claro. Creo que hemos hablado de un gran paraguas muy amplio de temas con todas las preguntas que os he preguntado, así que ha sido de verdad un placer contar con todos vosotros en este evento. Por un lado, por vuestras ponencias individuales y por el otro, pues en esta mesa redonda. Así que de verdad ha sido un gusto teneros aquí. Espero que podamos seguir hablando, seguir aprendiendo de vosotros. Este año lo hemos conseguido. Hemos hablado, os hemos entrevistado en distintos momentos y aquí estamos al final del año con este evento. Así que espero que el año que viene de alguna forma podamos repetirlo y espero que el público pueda disfrutar vuestra ponencia en español porque eso se va a interpretar, así que vais a estar hablando todos en español. Así que va a ser muy divertido para nosotros y para el público. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias.